gusto estar nuevamente con ustedes. Yo soy Nadia Jiménez y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Soy el profesor Obed Santos Huerta y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre ilustrando la ficción. Con esto nos referimos a distinguir usos de recursos gráficos en historietas para contar una historia. ¡Qué bien! Eso suena muy interesante, profesor. Yo creo que todos hemos pasado buenos momentos con las historietas y qué mejor que conocer estos recursos gráficos que nos permiten adaptar un texto narrativo a una historieta. Además de ser un ejercicio lúdico, reflexionaremos sobre los recursos gráficos que deben utilizarse. ¿Listas y listos? Muy bien, pues iniciemos. En esta sesión reflexionaremos sobre el aprendizaje esperado transforma narraciones en historietas, con el propósito de distinguir usos de recursos gráficos en historietas para contar una historia. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podrá ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que les surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Hoy trabajaremos con una historia conocida por ustedes, que de leyenda se convirtió a texto narrativo y de ahí se transformó en historieta. Hablamos del clásico cuento de Caperucita Roja. Caperucita Roja vivía con su mamá en una cabaña en el bosque. Tu abuelita está enferma. Llévale esta canasta. No te detengas a hablar con extraños. ¡Sí, mamá! Caperucita se detenía en el bosque a recoger flores para llevarle a su abuelita. De pronto, un lobo apareció. ¿A dónde vas, muchachita? A ver a mi abuelita que está enferma. El lobo se adelantó a la casa de la abuelita y se hizo pasar por Caperucita para saber cómo entrar. Caperucita llegó a la casa de su abuelita. El lobo fingió la voz. Abuelita, soy tu nieta. Tira de la puerta, hijita, está abierta. El lobo quería comerse a Caperucita. Traje esto para ti, abuelita. Acércate. Un cazador que pasaba por ahí oyó la conmoción y de un disparo dejó sin vida al lobo. Caperucita se había salvado del malvado. ¿Alguna vez han hecho un dibujo de alguien o intentado hacerlo? ¿Han llenado su cuaderno con dibujos de animales reales o fantásticos? Seguramente sí. Y así como les compartimos esta narración transformada en historieta, utilizando recursos gráficos, ustedes también pueden hacerlo. El uso del espacio gráfico constituye un desafío para la interpretación y la producción de estos textos, ya que a partir de normas generales, el autor propone soluciones originales y asegura que se comprenda la narración. Incluso, un acomodo gráfico o el modo en que se ilustra una viñeta, utilizando diversas perspectivas, puede comunicar ciertos mensajes. Ahora, lo que nos toca conocer es ¿qué otros recursos gráficos existen y cómo los podemos utilizar en la historieta para contar una historia? Muy buena pregunta. Para responderla, veamos los siguientes materiales que elaboró la alumna Karin. Como pueden observar, las viñetas son recuadros en los que se ilustra lo que sucede en la historia.
y siguen un orden. Por lo general, se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Cada una es un momento preciso de la historia y conforme pasa de una viñeta a otra, avanza la acción y la narración. Las viñetas forman la historieta, que es un conjunto de elementos y texto que tiene como objetivo narrar una historia. Estas son de distintas formas, aunque las clásicas son rectangulares, pero también pueden presentarse en cuadros, círculos, triángulos o la forma que más les convenga. Además, entre cada viñeta hay una separación que se hace llamar calle, y estos espacios de división son importantes, ya que marcan el paso del tiempo y crean un efecto de lo que sucede entre una imagen y otra. Como cada viñeta representa una situación, es importante sintetizar nuestra historia, ya que de lo contrario realizaríamos la ilustración de un texto y ese no es el fin que perseguimos. Conozcamos más. Los globos o bocadillos contienen los diálogos o conversaciones de los personajes de la historia. Por lo general, el orden de la lectura es de izquierda a derecha y de arriba a abajo. El globo o bocadillo consta de un rabillo, cola o delta, que señala al personaje que está hablando. Si el rabillo señala fuera del recuadro, es un personaje que está fuera o lejos. ¿Ven cómo los dibujos son los encargados de representar la historia? Y estos van acompañados de los globos o bocadillos para intercambiar sus pensamientos. Veamos qué diseño de globos son los más usuales. Aquí podemos observar las clásicas formas con leves variaciones de globos o bocadillos. En el diálogo o narración normal podemos observar rectángulos como vemos aquí, o círculos o quizá otra forma, pero su característica es que no tiene bordes salientes. En los diálogos donde se habla bajo o se murmura, se puntea el globo con líneas. Cuando se quiere mostrar grito, enojo o emoción, se usan globos con picos o salientes. En cambio, cuando es un pensamiento o se está soñando, pueden usarse estos globos con forma de nube. Para mostrar cómo se quiebra la voz, se tiene miedo o se está a punto de llorar, se puede usar estos globos como si estuvieran derritiendo. Y para mostrar el movimiento o que la voz tiembla por correr o brincar, se le agregan a los globos líneas por fuera que simulan ese movimiento. Otro recurso es el uso de mayúsculas, que puede significar que se está gritando. Pero aún hay más. Veamos lo siguiente. El cartel, cartela o cartucho son recuadros que están dentro de la viñeta y explican el contexto de lo que sucede. Se usan cuando los dibujos y los diálogos no son suficientes para comprender la historia o un momento específico de ella. Las cartelas suelen aparecer en la primer viñeta, a modo de introducción, y en ocasiones también en la última, como conclusión y para encerrar la palabra fin. Y es un recurso que puede utilizarse cuando hay un narrador. Otra estrategia son las onomatopeyas, que son palabras o grupos de letras que se usan para representar los sonidos o ruidos que se escuchan en la historia. Para la intensidad del sonido o ruido, se juega con el tamaño de estas. Las onomatopeyas describen o sugieren un objeto, sonido o una acción que da un significado directo. También es la figura retórica que consiste en una repetición o aliteración de sonidos lingüísticos que imitan los sonidos con algún elemento de la realidad. Las onomatopeyas son utilizadas en historietas como efectos de sonido. Veamos ahora más recursos gráficos para contar historias, como las líneas cinéticas o de movimiento. Estas son líneas que salen del cuerpo del personaje, aparato u objeto y se utilizan para dar la idea o efecto de movimiento. Por ejemplo, cuando el sombrero se vuela por aire,
o para representar el temblor del cuerpo, entre otros. ¿Observaron que por simple que parezca, este elemento comunica detalles importantes? Las líneas cinéticas son los símbolos gráficos que dotan de dinamismo y énfasis la narración, de manera que el lector pueda seguirlos con la vista, lo que está sucediendo sin necesidad de leer ninguna frase. También indican la trayectoria que siguen los elementos móviles de cada viñeta. Este recurso se basa en los gestos y en algunas características físicas de los personajes, que tienen el propósito de expresar algo. Por ejemplo, las cejas altas expresan sorpresa, las cejas fruncidas, enojo, los ojos grandes, asombro. Y para profundizar más en el tema, hemos invitado al investigador, humorista gráfico, articulista, caricaturista e historietista mexicano Rubén Eduardo Soto Díaz, quien de la mano de las imágenes del creador visual veracruzano César Augusto Bautista Esparza nos explicará con mayor detalle la función de los recursos gráficos en la historieta. Todas estas inquietudes pertenecen a algunas alumnas y alumnos. Me gustaría saber cuál es la función de los recursos gráficos en la historieta. Finalmente, las historietas son historias contadas gráficamente. Esto es, se estructuran con recursos gráficos y literarios. Los recursos gráficos, más que principales, son fundamentales. Puedes realizar una historieta sin palabras, pero nunca sin dibujos. Por ejemplo, si observamos una línea sinuosa punteada tras una mosca, sabemos que ésta nos indica la trayectoria de su vuelo. Si vemos más de una línea recta tras algún proyectil, sabremos que va a mayor velocidad. Si a las líneas se les agrega una onomatopeya como zoom, sabremos que va más veloz todavía. Si el objeto es un auto y choca contra un muro, el crash es inevitable. El lector de inmediato transforma ese código en el sonido de vidrios rotos y metales retorcidos. Hay que leer muchas historietas para identificar los recursos que pudiera uno utilizar o inclusive crear en la construcción de una obra propia. Me gustaría conocer cuál es la dirección u orden que deben de llevar las calles entre las viñetas. Cuando se elaboran trabajos por encargo, como ejemplo las tiras de un diario, el realizador se adapta a dibujar sus historias en 3 o 4 cuadros o viñetas, separadas por espacios denominados calles. En la historieta, el editor puede pedir que se solucione el relato en determinado número de escenas por página. En las obras coproducidas, es el argumentista quien indica el número de viñetas que deben incluirse en cada página. En las obras propias, el autor define la presentación de su historia y ésta puede incluir o no calles, pero lo que siempre debe cuidar es que el lector no pierda la secuencia del relato. En el formato occidental, sabemos que la lectura obligada es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Qué connotaciones adquiere el uso de diferentes tipos de letra en la historieta? Estéticamente es agradable el uso manuscrito del texto en la historieta. El autor puede sugerir tonos de voz con la variación de la letra, su tamaño, su grosor. Los globos también ayudan mucho. Por ejemplo, si una línea apuntada es la que envuelve el texto, sabemos que se habla en voz baja. En cambio, si la línea es quebrada, alrededor del texto se identifica que es un grito, un mensaje con rudeza. Para mi gusto, el uso de tipografía con letras de molde mecanizó el mensaje. Por fortuna, actualmente se desarrollan nuevas tipografías, aunque mecanizadas, estas tratan de semejar a las manuscritas. Un dato curioso de Rubén Eduardo Soto Díaz, mejor conocido como Soto, es que fundó el Museo de la Caricatura y la Historieta, único de su género en nuestro país, conocido por sus siglas MUCAI. Ahora tenemos un reto para ustedes,
que les ayudará a organizar una historia para luego convertirla en historieta. Tomemos de base el cuento de Caperucita Roja y el reto consiste en la elaboración de un cuadro como el siguiente. Dentro del cuadro, puedes organizar la información de tu texto narrativo de la siguiente manera. Título: Caperucita Roja. Apartado 1. Lo que se cuenta en la historieta. En las columnas 1 y 2 colocarán preguntas con su respectiva respuesta, según se muestra en el ejemplo. ¿Cómo inicia? ¿Qué problema se presenta? ¿Cómo se resuelve? La abuelita de Caperucita está enferma, por lo que esta última le lleva de comer. ¿Quiénes son los personajes? Caperucita, la mamá y la abuelita de Caperucita, el lobo y el cazador. ¿Dónde ocurren los hechos? En un bosque y en una casa situada en él. ¿Qué emociones provoca la historieta? Suspenso, miedo, satisfacción. Después de terminar este primer cuadro, ya tienen una idea de cómo comenzarán a realizar los bocetos de cada personaje. Continuemos con los recursos que se emplean. Como mencionamos, una historieta se puede definir como un conjunto de texto y elementos gráficos que tienen como objetivo narrar una historia o idea. De forma general, los personajes son parte de esos elementos icónicos. Continuemos con el análisis. ¿Cuántas viñetas se emplean? ¿Y cómo se distribuyen? 7 del mismo tamaño en una fila. ¿Hay diálogos? ¿Cómo se representan? Sí, con globos de diálogo y voz en off del narrador en cartelas. ¿Hay onomatopeyas? ¿Qué significan? No. ¿Se entienden los códigos gestuales? ¿Qué emociones transmiten? Sí, las miradas hacia el lector para involucrarnos en la narración. ¿Se emplean líneas de movimiento? ¿Qué movimientos indican? No, pero se pueden añadir para indicar la acción del cazador. Al culminar este reto, estarán identificando los recursos gráficos y definirán en qué momento los deben emplear para comunicar mejor su mensaje de historieta. Y bueno, sin más preámbulos, veamos lo que Soto y Bautista tienen que compartirles acerca de cómo resolver las interrogantes que se han ido planteando. ¿Qué es la voz en off y cómo se utiliza en la historieta? La narración de apoyo en la historieta, sin que aparezca quien la emite, es un recurso muy utilizado en la historieta. Aparece generalmente en la parte superior de la viñeta o en el flanco izquierdo. Es muy importante que no rebase la cuarta parte de la viñeta. Cuidar la estética de la historieta es muy importante para su ágil y agradable lectura. ¿Cómo empezar a darle vida a un personaje y mantener sus rasgos físicos a lo largo de la historia? Antes de entrar de lleno a la realización de una historieta, es importante tener bien trabajada la gráfica del personaje. Dimensiones, proporciones, vestuario, accesorios, dominarlo en todas sus vistas, frente, perfil, 3/4, de espalda, etc. Algunos autores se apoyan en personajes reales, otros elaboran esculturas de plastilina. Hoy día, se facilitan las tareas si dominas programas digitales para elaborar figuras tridimensionales. También existen artistas que exclusivamente se dedican a desarrollar personajes. Otros son quienes hacen las historietas ya con el personaje bien definido. ¿De qué manera hacer el fondo de cada escena en la viñeta si no poseo grandes habilidades en el arte del dibujo? Si no se poseen grandes habilidades para el dibujo y crees tener una buena historia para historieta, lo mejor es asociarse con un buen dibujante. En la historieta hay una carencia notable de argumentistas. Hay también dibujantes que no quieren batallar con la realización de escenografía
Y por fortuna, en la historieta se han desarrollado especialistas realizadores de escenografía. También se les conoce como dibujantes de fondos o fondistas. Otros se apoyan en fotografías de escenarios reales para incluirlas en sus obras. De hecho, México aportó al mundo del cómic el fotomontaje. José G. Cruz lo inició con sus historietas en 1943, realizadas con una combinación novedosa de dibujos y fotografías. Profesor, con lo que acabamos de ver y escuchar, creo que nos queda más claro lo que es la voz en off y cómo se utiliza en la historieta, cómo darle vida a un personaje, así como qué podemos hacer en caso de que no seamos dibujantes experimentados. Como nos decía al principio, crear historietas es una cuestión de creatividad, pero también de aprender bien el oficio. Una vez más, agradecemos a nuestros invitados Soto y Bautista por el tiempo destinado para la realización de esta entrevista. Bien, pues el aprendizaje esperado en esta sesión fue: transforma narraciones en historietas con el fin de distinguir usos de recursos gráficos en historietas para contar una historia, y así planear cómo repartir el texto narrativo en la historieta, y qué marcas gráficas pueden apoyar el sentido comunicativo que desean transmitir al lector. Recuerden que para ampliar o conocer más sobre el tema, pueden revisar su libro de texto para ahondar en la información o complementarla. Gracias por compartir con nosotros la sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido Ilustrando la Ficción. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima!